Hola amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Siempre trayéndoles a ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Vamos a empezar ahora a estudiar el libro de Daniel. Daniel es un libro que trata de profecía. Y ya que la profecía ocupa una buena parte de la Biblia, quisiéramos decir algo acerca de ella antes de considerar específicamente el libro de Daniel. Entendemos de que una cuarta parte de los libros de la Biblia son de naturaleza profética. La temática y la exposición de los libros son escatológicos, es decir, que tratan sobre profecía. Y una quinta parte del contenido de las escrituras fue predictiva en el momento de ser escrita. Una gran parte de esta ha sido ya cumplida. Por lo tanto, la profecía de la Biblia puede ser dividida en dos partes, que es la profecía que ya se cumplió y la profecía que no se ha cumplido todavía, pero que se va a cumplir de todas maneras. En este libro, en el libro de Daniel, vamos a encontrar mucha profecía que ya se ha cumplido. Sin embargo, este libro ha sido atacado fuertemente. Daniel ha sido por años el campo de batalla entre los eruditos conservadores y críticos, y mucha de la controversia ha tenido que ver con la fijación de la fecha de la escritura del libro. Hubo un hombre llamado Porfirio, que se le consideró un hereje del siglo III, y él declaró que el libro de Daniel era una falsificación escrita durante el tiempo de Antíoco Epífanes y de los Macabeos. Y él situó el libro, ubicó el libro más o menos por el año 170 antes de Cristo, casi 400 años después de haber vivido Daniel. Bueno, los críticos alemanes aprovecharon y desarrollaron esta clase de crítica. Y estos críticos, así como también los no creyentes de nuestros días, asumen la premisa pues de que lo sobrenatural no existe. Siempre quieren tratar de desvirtuar todo hecho sobrenatural de un Dios que es todopoderoso, para el cual nada es imposible, pero hay gente que, bueno, simplemente cree que Dios no existe, y si no existe, pues tampoco existe lo sobrenatural. Pero lo interesante es que la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, fue traducida antes del periodo de Antíoco Epífanes y contiene el libro de Daniel. Esa es la razón por la cual los eruditos críticos han ignorado un testimonio similar muy claro al de los manuscritos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto confirman el hecho de que hubo un solo autor del libro de Isaías. Los críticos han querido argumentar que había 2 o 3 Isaías que escribieron dicho libro. Los manuscritos del Mar Muerto están muy vivos en el ambiente intelectual y refutan la crítica en ese sentido. Por eso Isaac Newton dijo, el rechazar a Daniel equivale a rechazar la religión cristiana. El historiador Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, también registró un incidente ocurrido durante la época de Alejandro Magno, que apoyó el origen temprano del libro de Daniel. Cuando la invasión de Alejandro alcanzó el cercano oriente, el sumo sacerdote Jadúa se dirigió a su encuentro y le mostró una copia del libro de Daniel, en el cual Alejandro fue claramente mencionado. Alejandro quedó tan impresionado que en vez de destruir Jerusalén, entró en la ciudad en paz y adoró en el templo. Este es un detalle interesante que resalta Flavio Josefo. Además, nuestro Señor Jesucristo llamó a los fariseos hipócritas, pero él llamó a Daniel el profeta, como lo menciona ahí en Mateo 24:15, en Marcos 13:14. Y francamente hablando, estamos de acuerdo con el Señor Jesús, que por cierto nunca revocó sus declaraciones. La aprobación del Señor Jesucristo es válida y suficiente para cada creyente, haya o no examinado los argumentos de los críticos, y satisface al cristiano sincero sin tener que estudiar las respuestas de los eruditos conservadores. Yo honestamente prefiero creer más lo que dijo Jesús que lo que están diciendo los críticos del libro de Daniel. Por lo mismo de que Jesús es Dios, hecho hombre. Y sin duda, pues Dios participó en la guía, en las visiones y en el conocimiento que Daniel adquirió en su tiempo para poder dar a conocer todo lo que él le dio y que él lo consigna en su libro. Ahora hay que comprender también que Daniel escribe su libro, hace una autobiografía de sí mismo. Y yo creo que sabemos más de Daniel como hombre que cualquier otro profeta. Él ofreció un relato personal de su vida desde el tiempo en que fue llevado cautivo a Babilonia, en el tercer año del rey Joacín, alrededor del año 606 a.C.,
hasta el primer año del rey Ciro, alrededor del año 536 a.C. Y Daniel, el nombre Daniel significa Dios es mi juez, o también como justicia de Dios. Y la vida y el ministerio de Daniel llenaron pues la totalidad de los 70 años de la cautividad. Al comienzo del libro él era un joven adolescente y al final un anciano de aproximadamente unos 80 años o más. Y aquí tenemos la evaluación de Dios de este hombre. Ahí en Daniel 10:11 el Señor va a hablar de él y va a decir: Daniel, varón muy amado. Y era un hombre muy querido, muy estimado por parte de Dios, para haberlo usado como lo usó y para darle a conocer las cosas que vendrían en el futuro, que Daniel en su tiempo no las comprendió del todo, pero que ahora nosotros, a la luz de la revelación de Jesucristo y de las demás profecías que encontramos, y tanto los libros del Nuevo Testamento, Apocalipsis, entre otras más, en las epístolas de Pablo, pues yo creo que ya tenemos un conocimiento mayor y una comprensión más precisa de lo que Daniel ha escrito en su libro. Hay tres palabras que caracterizan la vida de este profeta, que son propósito, oración y profecía. En primer lugar, Daniel era un hombre de propósito. Era un hombre firme en sus convicciones. Cuando el rey decretó que todos tenían que comer los mismos alimentos, Daniel, por ejemplo, y sus amigos decidieron que ellos iban a obedecer la ley de Moisés, y así lo hicieron. Por ello decimos que era un hombre de propósito, y podemos comprobarlo a través de todo su libro. Aquí había un hombre que se mantuvo firme y tuvo el valor, la fuerza interior de pronunciar la palabra de Dios. Daniel no era solamente un hombre de propósito, sino que también era un hombre de oración. Bueno, en la Biblia encontramos varios pasajes, ¿no? En Daniel 2, en capítulo 6, capítulo 9, el capítulo 10, donde vemos varios incidentes registrados en este libro sobre la vida de oración de Daniel. Y por cierto, yo creo que fue la oración la que hizo que Daniel fuera a parar al foso de los leones. Pero vemos también cómo Dios lo protegió a él estando en ese lugar. Daniel fue un hombre de profecía. Este libro, como lo vamos a ir viendo poco a poco, se divide pues en dos partes iguales. La primera parte es histórica y la segunda parte es profecía. Daniel nos dio el esquema, como dijo alguien, nos dio el esquema de profecía en el cual encaja toda la profecía. La imagen del sueño de Nabucodonosor que está relatado en Daniel 2, las bestias que se mencionan también en Daniel 2, constituyen la columna vertebral de la profecía. Las 70 semanas que está en Daniel 9 son como las costillas que encajan en su debido lugar. Y el versículo clave que podemos encontrar en este libro pues se encuentra en el capítulo 2, verso 44, que dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Esto tiene que ver con el reino mesiánico. Esto tiene que ver con el reino de Jesús. Cuando dice el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, está hablando del reino de los cielos. Está hablando de esos cielos nuevos y tierra nueva, donde Jesucristo será nuestro Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y donde la Iglesia y todos los creyentes, todos aquellos que han creído en Jesucristo tendrán participación. Asimismo, en Daniel 12:4, yo creo que ahí se unen los tiempos de las naciones no judías, en que se menciona en Lucas 21:24, o el tiempo de los gentiles, como dice allí, y el tiempo del fin, ¿no? Tiempo del fin, donde vamos a ver que la nación de Israel pasará pues el periodo llamado de la gran tribulación, y esta crisis que vendrá resultará pues en el establecimiento por parte de Cristo del reino milenial. Dice Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Bueno, Daniel fue un personaje que, si bien es cierto, nos dio a conocer muchas, a través de las profecías, acontecimientos que aún no suceden. Algunos ya han sucedido, pero otros no.
Sin duda que Daniel no pudo entender todo lo que vendría al mundo pues en el futuro, porque acá dice claramente, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel no pudo entender esto porque estaba sellado, pero ahora nosotros, después de más de 2500 años, ya podemos tener una claridad acerca de lo que significan las profecías de Daniel. Este libro trata los asuntos políticos, aparte de los asuntos eclesiásticos, proporcionando el resultado final de los eventos y las cuestiones que actúan en el mundo actual. Daniel responde a la pregunta, ¿quién gobernará el mundo? No responde cómo se convertirá el mundo, porque entendemos ahora que el mundo se tiene que convertir a través de Cristo. Pero él sí nos puede dar una semblanza de quién será el gobernante final de este mundo antes de la venida de Cristo. El libro de Daniel es la clave para la comprensión de otras partes de la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo, en su discurso del Sermón del Monte, él solo citó el libro de Daniel. El libro de Apocalipsis es mayormente un enigma, sería un enigma, mejor dicho, sin el libro de Daniel. La revelación de Pablo sobre el hombre de pecado que menciona ahí en 2 Tesalonicenses 2:3 necesita el relato de Daniel para poder ampliarlo y poder clarificarlo. Ahora dijimos hace un momento que uno puede dividir este libro en dos partes. La primera parte, que es la parte histórica, que hay alguien que la llamó la noche histórica con la luz profética, que abarca del capítulo 1 al 6, y la última parte, que vendría a ser la parte profética, y que también se le menciona como la luz profética en la noche histórica, que abarcan los capítulos 7 al 12. Un libro muy interesante que hay que leerlo, estudiarlo y comprender muchas cosas que Daniel en su tiempo, estamos hablando de unos 600, 700 años antes de Cristo, él pudo darnos un alcance, yo diría un alcance que como ningún otro profeta lo hizo con respecto a los eventos, a los tiempos que ya están sucediendo, muchos de ellos. Él nos habló acerca de las 70 semanas y ya según el estudio de Daniel nosotros estamos viviendo ya en la semana número 69. Quedaría solamente una semana de años, que va a ser justamente la semana donde el anticristo gobernará el mundo, porque él va a gobernar 7 años, y al final de ese periodo pues Cristo viene para destruir el imperio del anticristo, para destruir a todos aquellos que no han querido creer y establecer su reino milenial. Y tú, mi querido amigo, tú no puedes ser indiferente a esto, ni tampoco puedes ser simplemente un espectador, porque tú vas a ser parte de esto también. Porque si tú quieres salvarte, tienes que creer en Jesucristo, a menos que no quieras hacerlo, a menos que tú creas que esto, como muchos de la alta crítica y muchos incrédulos han dicho que esto de lo sobrenatural no existe, puedes tomar parte con ellos, pero igual eso no te exime de que tú algún día tengas que enfrentarte con Dios, que lo vas a hacer. Y yo te aconsejaría que mejor lo tengas a Dios de tu lado antes que tenerlo en contra. Porque la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es mejor que tú abras tu corazón, creas en Jesucristo, cree en Él como tu Señor y Salvador personal, y de esa manera estarás asegurando tu salvación. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cree en Jesucristo, recíbelo en tu corazón, y no solo tú, tu familia, tu esposa, tus hijos, tus seres queridos. Tú puedes ser el medio, el canal, para que ellos también puedan alcanzar la salvación. Yo espero que sea así. Te agradezco por este inicio que vamos a dar del libro de Daniel. Estaremos compartiendo otras lecciones más. Estamos en contacto en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.